Hola, ¿cómo están? Nuevo módulo de Termicroempresas. Ahora dedicados a poder entender cómo, cómo se soluciona este tema pareciera no tan fácil de poder evaluar una microempresa. En mi experiencia profesional, poder evaluar una gran empresa, millones de dólares, tenía que ver con poder identificar claramente los ajustes de cuentas que se sacaban de una información muy objetiva. Los estados financieros, el balance. Estados financieros 3 años se calculaban. Pero ¿cómo calculo la capacidad de pago de una microempresa? ¿Cómo soy capaz de poder decir esto es realmente el monto que le debería prestar? ¿Cuánto tiene que ver la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa? ¿Se podrán relacionar? Eso es este capítulo, este módulo de microempresa. Como vemos, la idea es poder compartir el marco general y las grandes preguntas o cuestionamientos de cómo evaluar la microempresa. Me han preguntado muchas veces cómo fue que fuimos ideando, generando, ¿no? Inventando esta metodología. Y cuento que mi tema era saber evaluar grandes empresas. Y quería darle una metodología a la micro. Cómo evaluar la más pequeña. Y lo que me pasaba era que no tenía la información. Y empecé a entender que esas, que eran las grandes preguntas, eran, en la medida que las resolvíamos, podíamos tener una metodología de microempresa. Así es que ahí les voy a contar, ¿no? Voy contando ahora en primera persona cómo fui desarrollando esta metodología que opera hoy día en tantos países y con tantas instituciones, bancos, cajas financieras, Paraguay, Guatemala, en Centroamérica, en México, en Chile, en Perú, en Argentina, en Colombia, bueno, en tantos países. ¿Qué es lo que hay detrás de esta TER? Para entender eso, vamos a decir que capacidad de pago y voluntad de pago son dos temas que tienen dos preguntas. La voluntad de pago se pregunta por qué un cliente nunca nos va a dejar de pagar. Y la capacidad de pago es con qué un cliente nos va a pagar. Voluntad es por qué nos va a pagar, por qué nunca nos va a dejar de pagar. Concentremos la mirada en voluntad, ¿no? Y veamos cuáles son los problemas que nos presenta la evaluación. Decimos que actualmente en la metodología que tenemos no evaluamos la voluntad de pago. Básicamente lo hacemos por la referencia, ¿no? Poder decir toc toc antes, te conoce a la persona, nada más. Pero necesitamos evaluar esta voluntad. Y tenemos estas dos grandes preguntas. ¿Se podrá medir la voluntad de pago? Si pudiéramos medirla, decimos, tendríamos un tremendo problema resuelto. Si pudiéramos medirla. Pero ¿cómo lo hacemos? Esa es una de las primeras preguntas. La segunda pregunta decimos, ¿cómo validar la información que estamos capturando del cliente? ¿Será buena? ¿Será mala? ¿Cómo poder hacer? ¿Cómo poder saber si la información es muy buena o no tan buena? ¿Por qué la diferencia respecto a la primera pregunta con la pequeña empresa, por ejemplo, que es cómo medir la voluntad de pago? Porque en la pequeña empresa tengo montos más altos, tengo información más valedera y tengo garantías muchas veces. En microempresas en general no tenemos garantías. La voluntad de pago es el motor que impulsa el pago, el equivalente a una garantía. En la segunda pregunta es, bueno, ¿y la información? ¿Cómo poder validarla? En pequeña empresa tenemos información, mediana empresa ni hablar, grande empresa, tenemos información. Información de los estados financieros, información del balance, ya sea la más formal o la del contador, pero la tenemos. En microempresa no. Entonces las preguntas son muy valederas. Concentremos la mirada en la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo medir la voluntad de pago? ¿Habrá algo que hace que la persona tenga, digo yo, un impulsor, un motivador de pago? ¿Habrá algo? Si pudiéramos rescatar esos motivadores, si los pudiéramos tener, si pudiéramos detectar que hay motivadores,
y los pudiéramos evaluar, podríamos evaluar la voluntad de pago. Y ahí tendríamos resuelto el primer gran tema. ¿Cómo medir la voluntad de pago? Que es el equivalente a tener una garantía importante. El segundo tema, la segunda pregunta es la fuente de información. ¿Tendremos la forma de validar esa fuente de información? ¿Cómo saber si a un cliente que estamos capturando la información le podemos capturar una información que posiblemente no es muy buena? Y si no es muy buena, ¿qué nos pasa? Que cuando tengamos que hacer la evaluación y medir, ya sabemos, la capacidad de endeudamiento, capacidad de pago, no podemos hacerlo bien, porque la información que ingresamos no era muy buena. Entonces, las dos preguntas nos están cuestionando la complejidad, nos dicen que el camino es complejo. Y vamos a tratar de resolver las dos preguntas, ¿no? Si pudiéramos resolverlas, decimos en la diapositiva, oye, ¿y si tuviéramos la posibilidad de tener una alta voluntad de pago? ¿Te das cuenta lo que significa? Tenemos un motor que significa poder colocar más dinero porque podemos entender que el cliente nos va a pagar, va a tener un motor fuera de borda, algo que lo va a impulsar a pagar. Si tuviéramos la posibilidad de medir la voluntad de pago, vamos a ver si es posible. Por lo tanto, necesitamos buscar el cómo medirla. Si la tenemos, vamos a tener el motor, vamos a poder decir, le damos con más confianza dinero, crédito a este microempresario. De la misma forma, decimos, si la voluntad de pago no es tan buena, es decir, es baja, la podemos medir, eso es lo que estamos considerando. Entonces quizás no estamos tan dispuestos a colocar tanto dinero. Decimos de lo que calculamos de la capacidad de pago, le vamos a dar un poco menos. Ese es el concepto. Voluntad de pago tiene que ver con eso. Tiene que ver a más alta voluntad de pago si la pudiésemos calcular. Pero a más alta voluntad de pago estamos dispuestos a entregar el dinero que calculamos en la capacidad de pago. ¿Se dan cuenta lo que estoy haciendo? Estoy relacionando voluntad con capacidad. Voluntad con capacidad. Alta voluntad de pago, estoy dispuesto a darle el total del monto que hemos calculado de capacidad. En otras palabras, estoy ya diciendo lo que va a hacer la TER. Va a impactar, va a multiplicar. Si la voluntad de pago es alta, le va a dar el monto que hemos calculado de la capacidad, va a multiplicar por 1. Si no es tan alta, si no es tan buena, muy buena, que vamos a decir excelente, si solo es buena, vamos a multiplicar por 0,9 la capacidad de pago, es decir, le vamos a sacar un poco. Vamos a decir, mira, primero enamorémonos, después nos casamos, ¿no? Si la voluntad de pago es regular, el tercer concepto, muy bueno, bueno, regular, o excelente, bueno, regular. Si es regular, vamos a multiplicar la capacidad de pago por 0,8. Depende. Si la voluntad es muy alta, estamos dispuestos a colocar todo el dinero sobre la mesa, lo que vamos a calcular de capacidad de pago. Ese es el concepto. O sea, la TER va relacionando la voluntad con la capacidad, voluntad con capacidad. Entonces, ahora la pregunta sigue siendo la misma, si logramos calcular la voluntad de pago, ¿no? Lo mismo en la segunda pregunta, nos dice, ¿y si la calidad de la información es muy buena? Entonces, de nuevo, si la calidad de la información fuera muy buena, estamos dispuestos a darle el total de lo que calculemos en la capacidad de pago. Multiplicamos por 1. Si es buena, multiplicamos por 0,9. Si es regular, multiplicamos por 0,8. Esos factores pueden ir variando. La institución hoy día nos está diciendo que esos son los factores que vamos a usar. Entonces, tenemos dos preguntas, ¿se acuerdan? Las repasamos. Las preguntas eran lo que es voluntad de pago y lo que es calidad de la información. Entonces, si pudiéramos medir la voluntad de pago, entonces diríamos, estamos dispuestos a impactar, a multiplicar la capacidad de pago hasta por 1, es decir, el total de lo que calculemos. Si no es tan buena, empezamos a bajar, multiplicamos por 0,9, multiplicamos por 0,8. Lo mismo en calidad de la información. Síntesis. La voluntad de pago y la calidad de la información van a impactar el concepto de capacidad de pago. Ese es el primer gran
punto que nos va a concentrar la TER de microempresa. Bueno, seguimos estudiando, ustedes hacen ejercicio. Nos estamos viendo en el próximo módulo. Muchas gracias.